Buenos días, mi nombre es Alan, voy a hablar sobre los sismos, terremotos o temblores. Los sismos es un término que se usa para referirse a los movimientos de la corteza terrestre. Sin embargo, técnicamente hablando, el nombre del sismo, el nombre de los sismos más utilizados es terremoto, que se refiere a los sismos de grandes dimensiones. Los sismos se propagan por ondas, en forma de ondas en todas direcciones. Son de corta duración e intensidad variable y son productos de las consecuencias de la liberación repentina de energía. Paradójicamente hablando, poseen unos datos positivos, un aspecto positivo, que es proporcionarnos la información sobre el interior de nuestro planeta. Actualmente, gracias a la técnica conocida como la tomografía sismológica o sísmica, se conoce con gran detalle el interior de nuestro planeta. Hay regiones donde la actividad sísmica es casi nula o desconocida, lo que pone en manifiesto que el peligro representado por los temblores es muy grande en ciertas regiones y casi nulo o insignificante en otras. Estudiando la distribución en los hipocentros de distintos terremotos que han tenido lugar a lo largo de la historia en la superficie de la Tierra, se puede decir que se dividen en tres zonas. Regiones sísmicas, zonas activas de la corteza terrestre muy propensas a sufrir grandes movimientos sísmicos, coinciden con las zonas de impacto o roce de las placas. Regiones penisísmicas, son zonas donde se registran terremotos débiles o de poca intensidad y no con mucha frecuencia. Y las regiones asísmicas son zonas estables de la corteza terrestre, en la que raramente se registran movimientos, terremotos, y son zonas generalmente muy antiguas de la corteza tipo continental. Si comparamos la distribución mundial de los epicentros, la sismicidad mundial, con las principales placas tectónicas, vemos inmediatamente que las franjas sísmicas corresponden en su gran mayoría y de forma impresionante con las fronteras entre las placas. Esto quiere decir que cada tipo de interacción entre las placas producen sismos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hermes Santamaría, estudiante de la Universidad de Oriente, Núcleo Bolívar, estudiante de Ingeniería Civil. Voy a hablarles sobre las causas de un terremoto o de un sismo. Esta es la continuación de mi compañero José Carvajal. Esto pasa cuando se aplican esfuerzos sobre una roca, ya que dependiendo del tipo de roca y de las condiciones ambientales, de temperatura y la presión, se comportará en forma más o menos elástica o plástica. Esto es llamado un comportamiento elástico de la roca. La elasticidad es una propiedad de los sólidos que significa, luego de haber sido un cuerpo deformado por una fuerza aplicada, este retoma a su forma original cuando la fuerza ya no está presente. Si la tensión se aplica por un periodo prolongado de tiempo, la deformación sería permanente, es decir, el material fluirá plásticamente. Cuando una roca se deforma, acumula en su interior energía elástica de deformación. Si el esfuerzo aplicado es relativamente pequeño, la roca se comporta elásticamente, mientras que si el esfuerzo aplicado es muy grande, producirá deformaciones demasiado grandes y llega a romper la roca. Esta ruptura súbita origina una falla. Un plano de falla está relativamente libre de esfuerzo, por lo que puede desplazarse casi con libertad en ambos lados, generado en la roca vuelve a tomar su forma original aproximadamente de manera nuevamente súbita. Este movimiento repentino de grandes masas de roca produce ondas sísmicas que viajan a través y por la superficie de la tierra, dándole un lugar a un sismo o un terremoto. Muchas gracias. Mi nombre es José Carvajal y le voy a estar hablando sobre causas de los terremotos o sismos. Aunque la interacción entre placas tectónicas es la principal causa de los sismos, no es la única. Cualquier proceso que pueda lograr grandes concentraciones de energía en las rocas puede generar sismos, cuyo tamaño dependerá, entre otros factores, de qué tan grande sea la zona de concentración del esfuerzo. Las causas más generales se pueden enumerar según su orden de importancia en tectónica. Son los sismos que se originan por el desplazamiento de las placas tectónicas que conforman la corteza, afectan grandes extensiones y es la causa que más genera sismos. Volcánica. Es poco frecuente,
Cuando la erupción es violenta genera grandes sacudidas que afectan sobre todo a los lugares cercanos. Pero a pesar de ello, su campo de acción es reducido en comparación con los de origen tectónico. Hundimiento. Cuando al interior de la corteza se ha producido la acción erosiva de las aguas subterráneas, va dejando un vacío, el cual termina por ceder ante el peso de la parte superior. Es esta caída que genera vibraciones conocidas como sismo. Su ocurrencia es poco frecuente y de poca extensión. Deslizamiento. El propio peso de las montañas es una fuerza enorme que tiende a aplanarla y que pueden producir sismo al ocasionar deslizamiento a lo largo de fallas, pero generalmente no son de gran magnitud. Y explosiones humanas, explosiones atómicas, realizadas por el ser humano y que al parecer tienen una relación con los movimientos sísmicos. Gracias. Buenos días, mi nombre es Manuel Betancourt y les voy a hablar sobre cómo se localiza un terremoto. Una de las maneras más sencillas para localizar un epicentro de un sismo es la triangulación. Este método, al igual que los otros, usa los diferentes tipos de ondas que generan los sismos, las mismas que viajan a distintas velocidades, por lo que arriban a las estaciones sísmicas a diferentes tiempos. Las llamadas ondas P o primarias viajan más rápido que cualquier otro tipo de onda sísmica y en consecuencia llegan primero a cualquier estación. Las ondas S o secundarias viajan aproximadamente a 2/3 de la velocidad de las ondas P. Conforme las estaciones se alejan de la fuente de las ondas, la diferencia en el tiempo de arribo de las ondas P y S se incrementa. El tiempo entre el arribo de la onda P y la onda S es medido en cada estación. Esta diferencia está relacionada con la distancia entre la estación y el sismo, de la misma manera como se determina la distancia de un relámpago y un trueno por la diferencia de llegada entre la luz y el sonido. Tomando como centro cada estación se dibuja un círculo de radio igual a la distancia encontrada, y el punto de intersección será la ubicación del sismo. Este procedimiento permite determinar únicamente el epicentro de un sismo superficial, es decir, menos de 30 kilómetros de profundidad. Gracias. Terremotos. Podemos definir que hay tres tipos de mediciones que se aplican a este tipo de desastres naturales, las cuales la primera viene siendo la medición Rich, la mayor conocida, la cual se encargaba de medir la magnitud que poseía desde el epicentro y el movimiento de las rocas a través de una ecuación logarítmica que tomaba las medidas sísmicas que poseían los terremotos. Luego tenemos la medición sismológica de las rocas, la cual es como una mejora de lo que viene siendo la escala de Rich, porque esta, al tener una mayor capacidad de datos, no hay confusión en lo que viene siendo la toma de datos, la toma de expresión de lo que viene siendo el terremoto o sismo. Por ejemplo, con la escala Rich que se usó a mediados del 1040, 1090 hasta 1940, viene siendo una gran diferencia porque en la escala Rich anteriormente se usaba o se definía de la siguiente manera. Un ejemplo de esta viene siendo que un terremoto de una escala M4 se diferenciaba de manera abismal con un M5, debido a que las expresiones logarítmicas hacían que la diferencia fuera de 10 veces la magnitud. Luego tenemos la que viene siendo por desplazamiento de roca, la cual se enfoca en medir la intensidad que se produjo a través del desplazamiento de rocas, del movimiento que poseen las cortezas terrestres en ese momento específico. Esta se puede definir que o sea, es la que se usa actualmente y en general, debido a que esta es en la parte geológica, en la parte de la geociencia, la más usada y la más, entre comillas, precisa y la más exacta, viniéndose a definir como mayormente conocemos, de escala, supongamos 5.5 hasta 7.5 en un rango general, debido a que mientras más bajo es que menos se siente y mientras más alto es que, o sea, ya el piso se está destruyendo. Luego tenemos lo que viene siendo la escala Marcilla o Mercilla.
la escala Mersilla, la cual se transmite o se emplea con números romanos, dependiendo de que I, B, X, supongamos. Buenos días, mi nombre es Diego Méndez y les voy a hablar sobre las características de los sismos. Los sismos son movimientos bruscos de tierra que suceden en la capa interna de la Tierra. Estos suceden de forma natural y espontánea. Son ocasionados por el choque de las placas tectónicas. Se mueven por medio de vibraciones que viajan a través de la corteza terrestre. Pueden ser medidos por medio de escalas. Dependiendo de su intensidad, los terremotos son capaces de provocar grandes destrucciones y muertes. No tienen un mecanismo para predecirlos. El punto de acceso donde se origina el sismo se llama foco o hipocentro. Se sitúa debajo de la superficie terrestre a unos pocos kilómetros hasta un máximo de 700 kilómetros de profundidad. El epicentro es la proyección del foco a nivel de la Tierra, es decir, el punto de la superficie terrestre situada directamente sobre el foco, donde el sismo alcanza su mayor intensidad. El fallamiento de una roca es causado precisamente por la liberación repentina de los esfuerzos con presión, tensión o de cizalla. Gracias por su atención.